Voy a compartir mi pantalla. Ok, y ahí estoy en el modo de lengua y literatura. En la clase de ayer vimos los elementos de la oración, objetos y complementos. ¿Ok? Eso es lo que vimos ayer. Los complementos verbales, como su nombre lo sugiere, son palabras que complementan al verbo, que le añaden significado o que explican al verbo. Por eso llaman complementos verbales, porque complementan al verbo. Y aquí en este como mapa conceptual tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tipos de complementos verbales. Los 7 son complementos verbales, o sea, que complementan al verbo, que explican al verbo. Y aquí al lado derecho tenemos una descripción de cada uno de estos complementos verbales, ¿ya? En la página 164 vimos el complemento directo y el complemento indirecto y características de cada una. Por ejemplo, que al complemento directo lo podemos sustituir por los pronombres lo, la, los, las. Que el complemento directo, el inicio del complemento directo nunca utiliza la preposición a menos que el complemento directo sea una persona. ¿Okay? Y también al momento de transformar una oración activa a una oración pasiva, el complemento directo de la oración activa pasa a ser el sujeto de la oración pasiva y el sujeto de la oración activa pasa a ser el complemento agente de la oración pasiva. ¿Ya? Esa es otra característica de este complemento directo. Respecto al complemento indirecto, es el beneficiario de la acción verbal, ¿okay? El que recibe un provecho o efecto del verbo. También tenemos que podemos sustituir el complemento indirecto por los pronombres le y les. ¿Okay? Y el complemento indirecto siempre se lo empieza con la preposición a. Siempre se lo empieza con la preposición a. Nada más que cuando utilizamos le y les, solo en ese caso no se utiliza a. Pero de ahí, en todos los demás casos, siempre se utiliza a. Se empieza con a el complemento indirecto. Bien. Vimos qué es lo que sucede si es que tenemos el pronombre del complemento indirecto y el pronombre del complemento directo en una misma oración. ¿Okay? El le va primero y se sustituye por se. Ejemplo, no vendas tu casa a ese comerciante. Tu casa es el complemento directo, lo podríamos cambiar por la, el pronombre personal la, y a ese comerciante es el complemento indirecto. Lo reemplazaríamos por le, pero como ya tenemos el pronombre personal del complemento directo la, no lo reemplazamos por le, sino por se. ¿Okay? No se la vendas. Quedaría esta misma oración reemplazando el complemento directo y el indirecto por sus respectivos pronombres personales. No se la vendas. La misma oración. ¿Ya? Nada más usando los pronombres personales de estos complementos. Y tenemos que hay situaciones en las que es obligatoria la duplicación del complemento indirecto. Es obligatorio la duplicación del complemento indirecto cuando el complemento indirecto, ¿sí? Cuando el sujeto del complemento indirecto es un pronombre personal tónico. Por ejemplo, ella y los demás que están aquí. Cuando el sujeto del complemento indirecto es cualesquiera de estos pronombres personales tónicos, siempre debemos duplicar el complemento indirecto. ¿Okay? Miren que aquí está el complemento indirecto y aquí está el complemento indirecto. Esto es obligatorio duplicarlo porque el sujeto del complemento indirecto es un pronombre personal tónico. Y el otro caso es cuando empezamos la oración con el complemento indirecto.
a Marta, coma, le devolvió el libro. Es lo mismo que decir le devolvió el libro a Marta, nomás que es otra forma de escribir la misma oración. Es como para utilizar más recursos lingüísticos y así embellecer nuestra escritura, ¿de acuerdo? Por eso es que nos indica otra forma de escribir exactamente una oración que es muy sencilla. Le devolvió el libro a Marta. Podríamos decir a Marta, coma, le devolvió el libro. ¿Hay alguna pregunta sobre la clase anterior de ayer? ¿Está entendido esto de los complementos verbales? Sí, Lice. Sí, Lisa, de mi parte sí está entendido. Es en realidad mucha teoría, es mucha información que yo sé que a una semana lo más probable es que ya no se acuerden bien. Es normal, eso es normal. Tranquilos que así mismo es la mente humana. Sobre todo porque es demasiado teórica esta parte. ¿Okay? De todos modos, estas dos páginas les queda como fuente de consulta si algún rato necesitan consultar qué eran los complementos verbales. Páginas 163 y 164 de sus libros de lengua y literatura les explica de una forma muy clara y completa qué son los complementos verbales, ¿ya? Y ustedes aplican esto, ¿ok? Cada vez que ustedes conversan en español, ustedes ya están utilizando esta teoría. Aunque quizá para ustedes, quizás sea la primera vez que se topan con esta forma de explicar la teoría, la gramática, ¿ya? Que eso es lo más importante. Sobre todo lo más importante es la aplicación, la práctica, más que todas las reglas gramaticales, ¿ok? Pero bueno, de todos modos, ahí están estas reglas gramaticales que explican el por qué hablamos de esa forma en el español, ¿ya? Ok. Llegamos a la página 165. Era lo último que nos faltó ver el día de ayer. Los signos de puntuación. Y quiero empezar con la pregunta, ¿por qué son importantes los signos de puntuación? ¿Qué opinan? ¿Son importantes los signos de puntuación? ¿O podemos escribir sin signos de puntuación? Sí son importantes, Lisa, Bien. para tener claridad sobre lo que estamos leyendo. Sobre la Para tener pausa. Está Tener bien. una idea de otra. Muy bien. Nos ayuda a tener claridad. Sí. Para el momento de poder hacer pausas y que la voz no se nos reseque. Sí. Sí, sí. Ok, entonces vemos que los signos de puntuación son importantes. Indican en la escritura, en el lenguaje escrito, los signos de puntuación se utilizan para indicar las pausas que hacemos de forma natural al momento de hablar. ¿Okay? Estas pausas las representamos en el lenguaje escrito por medio de los signos de puntuación. Esa es su función principal. ¿Okay? Dice, los signos de puntuación son necesarios. Voy a acercarme un poquito. Ya. Los signos de puntuación son necesarios para la claridad, la precisión y también ayudan a mejorar la expresión de los textos escritos. Todo lo que ustedes dijeron, ¿sí ven? Reproducen en la escritura las pausas y las entonaciones que realizamos al hablar. Su adecuado uso permite evitar la ambigüedad en los textos. Alguna vez ya vimos este tema de ambigüedad. Sí, lo vimos recién. ¿Alguien recuerda una definición muy sencilla de ambigüedad? ¿Qué era para ustedes ambigüedad? ¿O alguien que me explique qué es eso? Que nos referíamos a un significado, o sea, lo que es ambiguo, que nos referimos a que ese un significado no es claro, porque puede interpretarse de varias formas.
Exacto, perfecto. Esa fue la definición precisa de ambigüedad. Algo es ambiguo cuando no se entiende claramente y porque se puede entender de varios modos. ¿Okay? Una persona entiende una cosa, otra persona entiende otra cosa. Entonces ahí tenemos un texto ambiguo, porque no es claro su significado. ¿Okay? Los signos de puntuación nos ayudan a evitar la ambigüedad, o sea, le dan claridad, le dan precisión a los textos escritos. Ok, tenemos el primer signo de puntuación, que es el punto. La pregunta aquí es, ¿qué función cumple el punto? ¿Y en qué casos debemos utilizarlo? ¿Qué función cumple el punto y en qué casos deberíamos utilizarlo? El punto sería para señalar la finalización de una oración, el final de una oración. Ajá, el final de una oración, ¿qué más? Para las abreviaturas. ¿Perdón? Para las abreviaturas. Igual toca poner un punto. Abreviaturas. Ajá. Se utiliza también el punto después de las abreviaturas, ¿está bien? El punto final al Tengo final de un párrafo, de una oración. también al final de una oración, punto seguido, al final de un párrafo, punto y aparte, y al final también de un texto, al final de un libro, al final de un ensayo, al final de lo que les toca escribir, un informe. ¿Okay? Sería el punto final para ya finalizar su documento. ¿Sí? Recuerde que después de un punto siempre escribimos con mayúscula. ¿Sí? Eso lo sabemos. Lo utilizamos detrás de las abreviaturas, ¿okay? Seguido de las abreviaturas, como pueden ver, doctor, punto, señora, punto, etc. Y para separar las horas de los minutos cuando la hora se expresa con cifras. Ejemplo, hemos quedado a las 9:45. El punto no se dice, nomás se escribe. ¿Okay? Hemos quedado a las 9:45. Claro, también podemos emplear dos puntos en este caso, que es lo que generalmente se hace. Hemos quedado a las 9:45. Pero también se puede usar solo el punto para indicar, para separar las horas de los minutos en el lenguaje escrito, cuando los escribimos con cifras. Bien, siguiente pregunta. ¿En qué casos no debemos utilizar el punto? ¿En qué casos no debemos utilizar el punto? Entre las letras que forman las siglas ni detrás de los símbolos. Ajá, entre las letras que forman una sigla ni detrás de los símbolos. Ahí está, ¿no? Y el ejemplo nos pone consulta el diccionario de la RAE. No es correcto R.A.E. No es correcto, ¿ya? Directo, las siglas sin punto, RAE. Esto también aplica, por ejemplo, cuando escribimos UENJ, Unidad Educativa Natalia Jarrín. Para no escribir todo eso, claro, usamos las siglas UENJ. No es correcto U.E.N.J. No es correcto, directo, ¿sí? De una, las siglas UENJ. No se usan los puntos para separar las letras en una sigla. Ni tampoco detrás de los símbolos. Ejemplo, hacia el N está el pueblo. N significa norte. Hacia el norte está el pueblo. Este es un símbolo que representa norte. No usamos un punto. ¿Sí ven? No usamos el punto después de la arroba, después del signo más, después del signo de multiplicación, después de división. Y cualquier símbolo más, no se usa el punto después de estos símbolos. Y el otro caso en el que no debemos usarlo después de los signos de cierre y de interrogación y exclamación. Ejemplo, ¿qué hora es? Son las 8. Miren que ¿qué hora es? No está el punto aquí. Aquí no se pone punto. Porque ya tenemos el cierre del signo de interrogación. No hace falta poner un punto. ¿De acuerdo?
¿Qué hora es? Son las 8. Ahí recién va el punto. Para cerrar esta oración. Pero no para cerrar esta de aquí. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, Liz, de mi parte no. Sí Bien. estoy entendiendo. El siguiente signo de puntuación es la coma. ¿Ok? La coma. ¿Qué función cumple la coma en la oración? ¿Y en qué casos debemos usarla? Como quiera, o sea, para poder separar o hacer pequeñas pausas, lo que es en una oración, puede ser en un Sí. párrafo o en Ujú. un texto. Lo usamos para hacer pausas dentro de una misma oración. ¿Ok? Indica una pausa breve en la lengua escrita. ¿En qué casos la utilizamos? Tengo un voluntario, por favor, que nos lea todo esto. Yo le ayudo, Liz. Bueno, Ya. Utilizamos la coma para separar los elementos de una enumeración. Este verano viajaré por Francia, Italia y Holanda. Destacar el vocativo que aparece en una oración. Profesor, ¿cree usted que aprobaré el examen? listo. Ok. Digo, Lice, No, voy a explicar esto. Utilizamos la coma para separar los elementos de una enumeración. En el ejemplo nos están enumerando países. Francia, coma, Italia y Holanda. Esta es la lista de países por los que va a viajar este verano. Cada elemento de la lista la separamos con una coma. Si es que la lista fuera más larga, usaríamos más comas. ¿Okay? Digamos Francia, coma, Italia, coma, Holanda, coma, Alemania, coma, ¿qué más me falta? Suiza, coma. Estoy flojo en mis países de Europa. Bueno, ya. España y España, ya. Ok. Entonces, utilizamos la coma para separar cada elemento de una lista larga. El último elemento de la lista ya no se usa coma, se usa i para indicar el último elemento de la lista. ¿Sí ven? Y también usamos la coma para destacar el vocativo que aparece en una oración. El ejemplo que nos ponen, profesor, coma, ¿cree usted que aprobaré el examen? Miren que este es un diálogo escrito, es un estudiante el que está preguntando esto, y para llamarle la atención al profesor, empieza, profesor, y ahí sí le hace la pregunta, ¿cree usted que aprobaré el examen? Se usa la coma después del vocativo, este es el vocativo, es cuando uno dice el nombre el nombre, o cualquier forma que le diga a una persona para llamar su atención, eso es vocativo, ¿ya? Podríamos tener aquí María, coma, o Jorge, coma, Juan, coma. ¿Dónde estás? Se me ocurre, ¿ya? Así es como se escribe este vocativo en la lengua escrita. Aquí tenemos más usos de la coma. Tengo un voluntario, por favor, que nos lea todos estos. Yo, Lisa, me yo le leo. ayudo, licenciado. La persona que levantó la mano. Ninguno levantó la mano. ¿Alguien que levante la mano para hacerles leer? Isabel Josa, léenos tú, por favor, ¿ya? Buenas noches. Buenas noches. Intercalar una explicación o aclaración. Laura, la novia de mi hermano, estudia en la universidad extranjera. Omitir el verbo de una oración. El equipo local juega de rojo y de visitante de blanco. Separar expresiones como el decir, sin embargo, en primer lugar, además. En primer lugar, revisaremos los ejercicios que hicimos ayer. ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí. Ok.
Les explico. Entonces usamos la coma también para intercalar una explicación o aclaración. Aquí tenemos Laura, coma, la novia de mi hermano. Esto es información adicional sobre quién es Laura. ¿Okay? Es lo que se llama cláusula relativa. Así se llama, el nombre técnico. Pero es netamente es esto, lo que ustedes ven ahí, ¿ya? Cuando tenemos una cláusula que cumple la función de un adjetivo, ¿okay? Es una cláusula completa que cumple la función de un adjetivo. Está dando más información, es un adjetivo porque da más información de Laura. ¿Okay? Es una cláusula relativa, relativa, que cumple la función de un adjetivo que explica a este sustantivo. Esa cláusula relativa siempre la encerramos entre comas. Siempre. ¿Ya? Si es que es información adicional. Si es que no es información, digamos, esencial. ¿Okay? Si es que es información adicional, la encerramos entre comas. Lo que aquí dice una explicación o aclaración. ¿Ya? Y usamos la coma para omitir el verbo de una oración. Tenemos el ejemplo, el equipo local juega de rojo y el visitante, aquí podríamos repetir el verbo juega y el visitante juega de blanco. Pero para evitar las repeticiones excesivas, podemos utilizar este recurso lingüístico, que es reemplazar el verbo que se está repitiendo con una coma. ¿Sí? Es como para evitar repetir esta palabra otra vez, ¿no? El equipo local juega de rojo y el visitante, coma, de blanco. Miren qué bonito que queda, ¿no? Es un recurso lingüístico que nos ayuda a embellecer nuestra escritura. ¿Bien? Usar la coma para omitir un verbo que está repetido. ¿Bien? Y usamos la coma para separar expresiones como, es decir, sin embargo, en primer lugar, además. Estos son conectores. ¿Okay? El tema de los conectores ya lo vimos en la página 130, cuando estábamos estudiando sobre el texto argumentativo. ¿Ya? Los conectores también son un recurso lingüístico que se utiliza en el lenguaje escrito. Igual es para embellecer la escritura, es un recurso. ¿Okay? Y como su nombre le indica, conectores, su función es conectar, digamos, las ideas de la oración o del párrafo anterior con las ideas que estoy presentando en esta nueva oración o párrafo. ¿Ya? Ejemplo, es decir, es un conector de explicación. Lo utilizamos para desarrollar la misma idea. Sin embargo, es un conector de contraste, ¿okay? Para contradecir. Hubo un argumento y después decimos, sin embargo, coma, para decir lo contrario. ¿Okay? O un argumento que contradice el primero. En primer lugar, es un conector que se utiliza para dar nuestro primer argumento, para presentar nuestro primer argumento, ¿okay? En primer lugar. Además, podría ser un conector que se utiliza para presentar el siguiente argumento, ¿cierto? ¿Okay? Entonces, este tema ya lo vimos en la página 130, los conectores. Estos conectores, siempre se utiliza la coma con estos conectores, ¿okay? Después del conector se utiliza la coma. Nos ponen de ejemplo, en primer lugar, coma, revisaremos los ejercicios que hicimos ayer. Después, coma, aprenderemos un nuevo tema. Finalmente, coma, escribiremos un informe. Es un ejemplo de usar estos conectores, ¿ya? En este caso es como, les di como una lista de cosas que vamos a hacer. Ok. Esos son los usos que se le da a la coma. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Cómo van? Específicamente con esos conectores o más. Pueden haber más. Por lo menos los ejemplos que están ahí en la página son pocos. Hay un montón de conectores. Un montón. Aparecen muchos más en la página 130. Ok. Último tema de esta página. Listo, una pregunta. Dígame, claro. Entonces, después de cada de los conectores obligado va la coma. Obligado. Es lo correcto. Como Ya, se gracias. debería escribir.
Ok. Signos de admiración y exclamación. Aquí la pregunta es, ¿en qué casos debemos usar los signos de interrogación? ¿En qué casos debemos usar los signos de interrogación? Para formular preguntas. Perfecto. Aquí está, ¿no? Usamos los signos de interrogación delante y detrás de enunciados que formulan preguntas de modo directo. Ejemplo, ¿qué fue lo que dijo? Es una pregunta. En el español se empieza y se cierra con signo de interrogación. ¿Okay? La escritura correcta en este caso del español. Y la otra pregunta, ¿en qué casos debemos usar los signos de exclamación? Delante y detrás de un enunciado que expresan algún sentimiento. Bien. De un enunciado que expresa algún sentimiento, esos sentimientos de emoción, puede ser de susto. Generalmente es la forma de representar por escrito cuando una persona, digamos, grita. Entonces, de ejemplo, nos ponen ¡ganó! Y nos abren y cierran con signos de exclamación, indicando de que pues es una emoción, lo dice con una emoción fuerte. ¡Ganó! ¿Okay? Alegría. Esos son los signos de exclamación. Se los utiliza sobre todo para indicar de que alguien levantó la voz, digamos así. ¿Okay? Sea enojado o eufórico o asustado. En cualquiera de esos casos se puede usar los signos de exclamación. Aquí tenemos unas pocas reglas más de los signos de interrogación. Dice, debemos colocar los signos de interrogación y de exclamación donde comience la pregunta o la exclamación. Ejemplo, no vamos a discutir por eso, coma, ¿verdad? Como la pregunta es esta, es una forma de escribir. Miren qué forma más interesante de escribir, ¿sí? Recién empieza con el signo de interrogación después de todito esto. Y la última, cuando hay varias oraciones o frases interrogativas seguidas, solo usamos la mayúscula en la primera. Miren también, esta es una norma de la escritura correcta que hay que tomar en cuenta. Edad, coma, no se repite la mayúscula. Estado civil, coma, trabajo, estudia, etc. Y llegamos a la tarea. Esto ya lo vimos ayer. Solo nos faltaba ver esta parte de aquí que dice, escriba los puntos necesarios en este texto. Tenemos un párrafo sobre el arte de la Baja Edad Media. ¿Alguien desea leerme cómo le quedó la tarea? Y pues nada más leyendo si es que puso punto, coma o signo de interrogación y exclamación donde quedan nomás por motivos de entender qué es lo que agregaron a este texto, a este párrafo. ¿Alguien quiere leernos cómo le quedó la tarea? Ojo que esta tarea ya presentaron. Era para ayer esta. Y si se equivoca, tranquilo. A lo mucho le voy a corregir. Y usted va a aprender más. Entonces, no se preocupen si es que se equivocan, ¿ya? ¿Un voluntario que nos quiera leer cómo le quedó esta parte de la tarea? Disculpe, Lisa, ¿en qué parte de la tarea preguntó? Es que se me recortó el internet y no le escuché. Estamos en lo último de la tarea. Dice, si es que estás viendo mi pantalla, dice, escriba los puntos necesarios en este texto. El arte propio de la Baja Edad Media, etc. En este párrafo.
Quiero que me lean A ver, todito el párrafo, que me lo lean todito, indicándome dónde colocaron los signos de puntuación. Alison, ya le leo. Miren, Por favor. el arte propio de la Baja Edad Media es el gótico. Ahí puse coma. Surge con la reforma cultural iniciada a mediados del siglo XI y va unido al auge de las ciudades, coma. El arte gótico nació en Francia y pronto se extendió por el resto de Europa, coma. En cada región adquirió rasgos locales propios, coma. Su periodo de duración fue, coma, aproximadamente, coma, desde el siglo XI, XII hasta el siglo VI. Ahí era punto y me olvidé de poner. Sí, punto. Okay. Estuvo bastante bien. Una pequeña recomendación. Casi que donde dijiste coma, queda mejor el punto. Y déjenme explicarles esta parte. Esta parte es importante porque justo lo que la compañera acaba de hacer, me he topado demasiadas veces con eso. ¿Okay? Sí. Listen, yo en el arte propio de la Baja Edad Media es el gótico, le puse punto. Bien, bien. Pero casi en toditos los demás lugares donde pusiste coma, Claro. quedaría mejor un punto. Tranquila que esto lo he visto muchísimo, ¿ya? Esto, muchos estudiantes hacen esto. Déjenme explicarles cuál fue, o déjenme explicarles cómo quedaría mejor y después le doy la palabra a Wilmer. Nomás déjenme explicar lo que voy a decir y después te doy la palabra, ¿ya, Wilmer? Ok. En un párrafo como este, como el que nos presentan, queda mejor el punto en cada uno de los lugares donde la compañera dijo coma. ¿Por qué? El punto ayuda aún más a la comprensión del texto que una coma, porque una coma te obliga a mantener la línea de pensamiento de lo que acabas de leer con lo que vas a leer a continuación. Y eso puede ser difícil en un texto bien largo, como el que tenemos aquí, ¿ya? Como el que teníamos de tarea. Es más fácil para el lector, estoy hablando desde el punto de vista del lector, es más fácil para la persona que está leyendo entender lo que está leyendo si es que separas cada dos líneas con un punto. ¿Okay? En este caso serían puntos seguidos, ¿no es cierto? Porque está dentro del mismo párrafo. ¿Para qué? Para poner más. Otra cosa que quiero que tomen en cuenta. Tenemos un párrafo. De tarea era un párrafo sobre el arte en la Baja Edad Media. Un párrafo, como leímos alguna vez, ya leímos sobre el párrafo. Un párrafo es el conjunto de oraciones. ¿Okay? Si nosotros tenemos un solo punto en todito el párrafo, pues ese es un párrafo largo de dos oraciones bien largas. Tomemos en cuenta eso, ¿ya? Es mejor un párrafo de varias oraciones que un párrafo de únicamente una o dos oraciones bien largas. Es mucho mejor un párrafo con muchas oraciones cortas que un párrafo con una o dos oraciones largas. Es mucho, se ve mucho, incluso se ve hasta mejor. Un párrafo que tiene varias oraciones cortas. ¿Okay? Hago énfasis en esto porque pues yo he calificado varios proyectos de grado y realmente esto lo hacen bastante. Ya un montón de veces me he topado con esta situación que no utilizan el punto. De hecho, prefieren utilizar más la coma cuando deberían usar el punto. ¿Okay? El punto lo utilizamos sobre todo cuando cuando ya presentamos una idea y queremos pasar a la siguiente idea. ¿Okay? La coma se lo utiliza sobre todo cuando estás en la misma idea. ¿Okay? Pero si realmente estamos pasando de una idea a otra, es preferible el punto. ¿Sí? Como por las razones que ya les expliqué, hasta le ayuda al lector de que sean puntos. ¿Okay? Entonces les voy a mostrar otra vez el mismo párrafo.
El arte propio de la Baja Edad Media es el gótico, punto. Aquí tenemos casi que otra idea, ¿ya? Esta es una idea. Esta en sí ya es una idea. El arte propio de la Baja Edad Media es el gótico, punto. Aquí tenemos otra idea. Surge con la reforma cultural iniciada a mediados del siglo XII y va unido al auge de las ciudades, el arte, al auge de las ciudades. Aquí quedaría bien otro punto. Ya tenemos una oración de 2 líneas. De 2 líneas y un poquito más, ¿ya? Es suficiente para una oración. Más largo que esto ya se convierte en una oración demasiado larga. Y las oraciones demasiadas largas no ayudan a nadie para entenderlo bien. ¿Okay? Las oraciones demasiadas largas son difíciles de entender, por decirlo de otro modo, ¿ya? Es más fácil entender oraciones cortas. Entonces aquí va otro punto. El arte gótico nació en Francia y pronto se extendió por el resto de Europa. Punto. También es una buena oración ahí. Presenta una idea completa. La idea está completa ahí, ¿ya? Punto. En cada región adquirió rasgos locales propios. Punto. También es una idea completa en sí mismo. ¿Okay? Su periodo de duración fue aproximadamente desde el siglo XII hasta el XVI. ¿Sí? Hasta el XVI. Eso nomás como observación para todos. Ya es una observación para todos. La tarea para el próximo día lunes es la escritura de un informe científico. Tomen en cuenta los consejos que les estoy dando para escribir bien. No escriban oraciones demasiadas largas. Háganse más amigos del punto. Les digo eso a todos, ¿ya? Porque he visto eso con demasiada frecuencia en los proyectos de grado. Entonces, háganse más amigos del punto seguido. Úsenlo para separar las ideas con mayor frecuencia. La tarea, el informe científico, les había pedido por lo menos 3 párrafos. Tomen en cuenta que un párrafo no puede ser una sola oración, o no puede ser 2 oraciones. Por lo menos, por lo más bajo, un párrafo debería tener 3 oraciones, por lo más bajo. Y eso es poco. ¿Okay? Un párrafo es el conjunto de varias oraciones. Eso es un párrafo. ¿Okay? Entonces, de tarea, tienen que escribir 3 párrafos. Cada párrafo, por lo menos, por lo más bajo, 3 oraciones. ¿Okay? Eso nomás como observación. Wilmer quería la palabra, después le doy la palabra a Isabel. Wilmer, ¿tenías algo que decir? Era con respecto al trabajo que yo sí le puse en todos los puntos. Perfecto, perfecto. Entonces, nada más ahorita pues, ya les expliqué. Porque parecían que eran ideas diferentes. Y correcto, correcto. Es por no lo eran mismo que ya les expliqué. Entonces, nomás con que todos hayamos asimilado esta información, que es muy importante. Les estoy enseñando a escribir bien y ustedes van a escribir mucho. ¿Okay? Mientras sean estudiantes, van a escribir mucho. ¿Okay? Entonces, nada más tomen en cuenta estas reglas para la buena escritura. Miren que yo recién, y esto les cuento como anécdota, yo recién empecé a aprender a escribir bien cuando me tocó hacer mi tesis. Y ahí recién. Y yo sufría porque mi profesora ni siquiera me explicaba lo que les estoy explicando yo ahorita. Nada más me mandaba, me decía, todo esto está mal redactado, no se entiende, ve y corrige. Nada más me decía eso. Entonces yo ya estaba llorando prácticamente con mi tesis. Porque realmente es fuerte, es una experiencia bastante fuerte el escribir una tesis. Desde ahorita les estoy preparando, ¿sí? Tomen en cuenta todas estas normas para la escritura correcta. Y claro, mi tutora no me explicaba nada de lo que les estoy explicando ahorita porque ella daba por sentado de que esto se aprende en el colegio. Y yo ya estaba en universidad y todavía no escribía bien. ¿Ya? Entonces, bueno, se aprende a escribir bien desde ahorita. Desde ahorita tienen que ir aprendiendo a escribir bien porque lo van a seguir usando. ¿Okay? Mientras sean estudiantes, esto se usa muchísimo. Isabel, tienes la palabra. Después Galo, si es que quieres decir algo, pero Isabel. Dicen, bueno, yo como estaba atrás, recién estoy medio entendiéndole. Usted dice que tiene que poner en un punto, ¿no es cierto?, en la parte donde está el arte propio de la Baja Edad Media, es el gótico.
ahí va punto. Quedaría bien un punto ahí. Es una oración donde usted le entiende de qué se trata, no necesariamente tiene que llevar mayúscula, pongamos, ahí está con letras minúsculas, pero tiene que ir, le entiende y usted le pone punto. Ujú. Sí, de eso trataba la tarea. Ya la tarea trataba de eso. Tenemos un párrafo que le faltan los puntos. La tarea era escriba los puntos necesarios en este texto. Entonces, claro, si es que usted escribe aquí un punto, como leímos en la norma de los puntos, la siguiente palabra obligado tiene que empezar con letra mayúscula. Entonces, claro, ahí cuando nosotros escribamos este texto, le escribimos con letra mayúscula, después de cada punto que pusimos, ¿ya? Ya, es que eso no le comprendía, Licen, porque yo he leído o he mirado, bueno, lo que yo he escrito, ¿no es cierto? Y acabo de escribir esa oración y si va punto seguido, yo le inicio con mayúscula. Y como acá estaba todo con minúscula, ahí era donde me estaba confundiendo. Claro. Es que esa era la actividad de la tarea. Era de poner los puntos donde faltaba. Y claro, si poníamos un punto, la palabra siguiente tenía que empezar con mayúscula. De eso Ya, trataba la tarea. ya le Vale. comprendo. ¿Alguien más desea agregar algo? Yo le hice con respecto a al comentario que usted hacía. Igual me pasa a mí, igual le tengo que hacer reportes solo vía correo, entonces mi jefe no está que me corrige, entonces, para que aprenda a escribir, entonces. No. En esa parte, aquí por ejemplo, en la última oración, Inge, que dice, yo le puse ahí, no sé si estará bien, su periodo de duración fue aproximadamente del siglo XII, hasta el siglo XVI. Ahí está bien la coma. Sí, porque esto es como explicando y le pone una pequeña pausa que al momento de leerlo queda, su periodo de duración fue aproximadamente desde el siglo XII hasta el XVI. Miren que sí queda bien las comas aquí. Es como para hacer una pausa, casi que enfatizando este aproximadamente. Es un recurso lingüístico, un recurso de la escritura. En la primera oración igual yo le puse una coma, porque el arte, coma, propio de la baja edad media. Ahí también estará bien la coma o no va la coma ahí. El arte, no, coma, no. No, porque te explico por qué no, ¿ya? Sí es una buena pregunta. Si es que tú pusieras coma, propio de la baja edad media, coma, esto vendría a cumplir la función de una cláusula relativa, lo que se llama cláusula relativa, que explica o que cumple la función de adjetivo de este sustantivo. Y sin embargo, eso no es correcto, porque el arte no es propio de la baja edad media. El arte es propio de toda la existencia humana. Por eso es que estaría mal esa forma de escribir, ¿ya? Porque estarías comunicando un mensaje erróneo. Ya. Si es que tú pones coma y coma aquí, das a entender que el arte es propio de la baja edad media. Y eso no es verdad, ¿no es cierto? El arte es propio de toda la existencia humana, desde que aparecimos como especie humana hasta el día de hoy. No es propia solo de la baja edad media. Entonces, si no ponemos la coma, ahí sí se entiende bien lo que el autor quiere expresar. El arte propio de la baja edad media. ¿Okay? Entonces, estamos hablando de un arte en específico. ¿De cuál? Del que pertenece a la baja edad media. Estamos hablando del arte de la baja edad media. ¿Cuál es? Es el gótico. Así se llama el arte propio de la baja edad media, el gótico. Ya, en la otra oración, el arte gótico nació en Francia, coma, pronto se extendió al resto de Europa. ¿Ahí está bien la coma o tampoco iría coma? El arte gótico nació en Francia y pronto se extendió por el resto de Europa. No estaría mal. No estaría mal si usas coma, porque alguna vez ya vimos este tema de las proposiciones. Entonces, claro, estás
usando la coma como para... Bueno, te explico esto. Es un poquito técnico lo que te voy a explicar. La verdad es que queda mejor sin la coma. Ya. La razón es un poquito técnico. Te lo trato de explicar, ¿ya? Tenemos aquí dos proposiciones, fácilmente, dos proposiciones, ¿ya? En este caso, separamos las proposiciones con y. Estamos Ya. separando ambas proposiciones con y, con la conjunción y. Entonces, este tema ya lo vimos alguna vez. En la página me parece como 79, ¿ok? El tema de las conjunciones. Esta viene a ser una conjunción coordinada copulativa. En este caso está cumpliendo la función de conjunción coordinada copulativa, así se llama, ¿ya? Como es una conjunción coordinada, la regla técnica dice que no se debería usar coma, porque es una conjunción coordinada copulativa. Es por eso, ¿ya? No se debería usar coma. Queda mejor sin coma, ¿ya? Ya. Ya, gracias, Lice. Claro. Si no hay más preguntas, sería todo de mi parte por esta noche. Nos vemos el día de mañana. Harán la tarea que es para mañana. Hay una tarea para el día lunes. Si no hay más preguntas, es todo de mi parte. Bueno, Licen, una excelente noche, gracias. Buenas noches, pasen bien. Buenas noches, Lice, Gracias. muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, Lice. Buenas noches. Buenas noches, Lice. Buenas noches, pasen bien.